Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo episodio. En otras palabras, podrán ver que no ha cambiado nada del episodio pasado porque lo estoy grabando el mismo día y quiero seguir hablando de este tema para que, si bien a lo mejor ustedes vieron el primer video y no llegaron a sacar ninguna conclusión, podamos de a poco ir construyendo lo que sigue siendo toda esta temática de dolarización, de por qué la dolarización se está planteando hoy en día en Argentina como una posible solución. En este video lo que quiero lograr es continuar la trama que venía antes. ¿Por qué Argentina llega a este momento actual en el que tiene un gran problema de inflación y en el que se lo ve tan complicado? ¿Y por qué se encuentra en este contexto donde la dolarización aparece como una solución? Para esto tenemos que entender de dónde nace la inflación, y para entender de dónde nace la inflación, que ya lo expliqué el episodio pasado, de la emisión monetaria, por qué se llega a la emisión monetaria y qué pasos hay anteriores a la emisión monetaria para un país. En realidad no es pasos anteriores, porque un país puede tomar la decisión de emitir moneda o de devaluar la moneda si lo cree conveniente antes que nombrar estos pasos, pero vamos a decir qué pasos tomó Argentina o qué pasos normalmente toman los países para financiarse, la forma que tienen los diferentes estados de financiarse antes que financiarse a través de la impresión de billetes sin sentido o en el aire o sin ningún respaldo real, como está pasando en Argentina. Para llegar hasta donde llegamos, para tener una economía tan destruida como la tenemos, hubo que pasar por algo primero. Aparte de la pandemia y todas las atribuciones externas que se le puedan aplicar, el gobierno argentino, a partir de una filosofía básica y base de gobierno, de forma de gobernar, que ahora la voy a comentar, nos llevó hasta esta situación. No digo que sea bueno o malo, digo que con el criterio que estuvieron gobernando durante todos estos años, como filosofía base, después ya digo, podemos entrar, no, porque este se choreó y este se choreó, no es quien tuvo mejores políticas o peores, pero con la filosofía general que han tenido los diferentes gobiernos argentinos a lo largo del tiempo, nos han llevado hasta donde estamos hoy en día. Entonces quiero titular este video algo así como el problema fiscal de la Argentina. ¿Por qué decimos que tiene un problema fiscal? Porque yo les dije en el primer episodio que existe justamente la política monetaria, la política fiscal y la política cambiaria. En Argentina la gran mayoría de los problemas nacen de que tenemos un Estado que gasta más de lo que ingresa. Siempre. Es más, hay un dato que lo tengo acá abajo, tiene la tabla, lo voy a mostrar en pantalla, que muestra cuántos años, creo que este arranca de 1983, pero esto viene de antes. Argentina ha tenido más de 100 años con déficit fiscal. ¿Qué quiere decir? Gastando más de lo que ingresas. Si vos gastás más de lo que ingresas, no te queda mucha más alternativa que o subir impuestos, o pedir préstamos, o emitir moneda. Y justamente quiero entrar en esto y quiero ir en estos tres puntos porque me puedo extender un montón y quiero que entiendan por qué el Estado argentino está donde está en este momento. Lo primero que tienen que ver está a la vista. Presten atención a lo que dice, a la línea roja que dice resultado fiscal consolidado, es el resultado fiscal. Tuvimos solamente un superávit que se llama cuando se ingresa más lo que se gasta, cuando se ahorra, por así decirlo, desde los años 2003 a 2007 con mucha suerte, y después estamos todo por abajo de la línea del 0%. Obviamente más de 0% superávit, por abajo del 0% déficit. O sea, tenemos un déficit fiscal. El Estado argentino estuvo desahorrando, gastando más de lo que tenía. Bien, uno puede decir, bueno, yo puedo gastar más de lo que tengo si tengo ahorros previos. El problema es que si vos de 110 años que tuviste déficit fiscal, medio complicado para ahorrar todo ese tiempo. Es un dato, Argentina tuvo más de 100 años de déficit fiscal y eso obviamente es la plata de todos nosotros. Porque se la han estado ingeniando durante muchísimo tiempo para ver de dónde saco plata, de dónde puedo manotear plata para solventar todo este gasto. Si vuelven para atrás y ven el gráfico, lo tengo acá yo, actualmente hay un 7-8% de déficit fiscal. Es una locura y no quiero ni imaginarme lo que va a pasar después de las elecciones porque vemos, o yo analizando muy mío personal esto, veo que Massa, el ministro de Economía y candidato a presidente de la nación, está en una política sumamente expansiva y de créditos a tasa nada, crédito para los jubilados de 400.000 pesos en 10 millones de cuota, regalamos bicicletas, regalamos electrodomésticos, sorteamos, descontamos el IVA y eso alguien lo va a tener que pagar. Y seguimos y seguimos y seguimos alimentando una bola de déficit fiscal que no nos va a llevar a ningún lado, nos va a llevar a la pobreza absoluta. El problema es que han gobernado así durante mucho tiempo y durante mucho tiempo, no sé, en un momento nos favoreció el precio de la soja y hubo mucho ingreso por exportaciones, en otro momento también podemos decir que hubo una subida masiva de impuestos y todo esto nos llevó a lo mismo, que nunca se equilibraron las cuentas y siempre se gastó y siempre se hizo política con políticas de gasto público expansivo. Y el gasto público por excelencia o por esencia o por definición o por opinión mía, si se quiere, yo me la juego que sea mi opinión, el Estado es ineficiente por esencia, porque no se basa y no se rige por los mecanismos de competencia que tienen los privados, nosotros.
o sea, uno tiene en la vida, si se quiere poner un negocio o quiere ser un trabajador y quiere ofrecer su fuerza de trabajo, tiene que competir. El Estado no tiene competidor, y si el Estado más se va metiendo en la economía de todos nosotros, no tiene ningún incentivo para mejorar su servicio, no tiene ningún incentivo para sobrevivir en términos de reglas económicas. Y eso trae consecuencias, porque si tenés un Estado que no quiere sobrevivir, que no quiere competir, vas a tener un Estado ineficiente que gasta más de lo que en realidad necesita. Si gasta más de lo que en realidad necesita, sumándole, obviamente, que tenés políticos que son sumamente corruptos, el punto es que la presencia del Estado es ineficiente, o porque chorean o porque gastan mal, o por lo que sea. Y vamos a darle la derecha. Hay muchos países, por ejemplo, de Europa, la parte nórdica de Europa, que tiene una gran presencia del Estado, por ejemplo, pero que el Estado se rige con más transparencia que el argentino. Es otro mecanismo, otra forma de hacer las cosas, son sociedades diferentes. En Argentina hay cosas, vamos a decir, buenas, pero también la gran mayoría de cosas se manejan de manera ineficiente, porque hay un problema de incentivos, no hay incentivo a competir. Así que cerrando este concepto, no hay incentivo a competir. El Estado o se vuelve ineficiente o corrupto, entonces como gasta más de lo que tiene, necesita financiación de algún lado. Entonces ahora lo que quiero hacer es nombrar las diferentes formas que tiene de financiarse un Estado. ¿Y por qué? Como nos financiamos con el último punto que voy a nombrar, generamos inflación. Y a partir de esta inflación generamos la necesidad de una dolarización. Por lo que pueden ver, va a ser una serie de videos y voy a explicar punto por punto por qué llego a donde llego. Y si alguno se quiere sentar a escucharlo y analizarlo y dar su opinión en los comentarios, está obviamente más que bienvenido. Es más, yo van a ver que muchas veces doy opiniones. Y a lo mejor hay gente que está en contra de mi opinión y tiene otra visión de ver las cosas. Lo invito también a que comenten, pero van a ver que yo doy mi opinión en muchas situaciones, porque yo realmente creo a esta altura que las cosas no se estuvieron manejando bien. Tengo información para respaldar mi opinión y no tengo problema en que alguien venga y me diga, flaco, creo que en esto estás equivocado. Y puede ser, y lo banco, pero bueno, como es mi canal, hablo de lo que quiero y por mí revienten. Entonces, vamos a ir a la primera forma que tiene un Estado de financiarse, que es subiendo impuestos. De toda la vida, o sea, uno gasta más de lo que tiene, bueno, puedo aumentar los impuestos a los contribuyentes. Hay un gran problema de todo esto, que en Argentina ya no se pueden subir más impuestos porque ya subieron un montón los impuestos. Somos el país que más impuestos paga probablemente, que más impuestos tiene. Tenemos que entrar en el concepto de presión fiscal. Y lo voy a leer. La presión fiscal es la cantidad de impuestos que un gobierno recauda en relación con la actividad económica de un país, generalmente expresada como PBI. O sea, la cantidad de impuestos que se cobran sobre el PBI. Y también después está el concepto de esfuerzo fiscal, que el esfuerzo fiscal es la presión fiscal dividida cada persona del país. Argentina es uno de los países que tiene mayor presión fiscal y también, obviamente, mayor esfuerzo fiscal. Somos uno de los países que más impuestos cobra, simplemente como eso. Ya la necesidad de sostener un Estado tan grande y que gasta tanto nos llevó a tener que aumentar los impuestos. Y acá tengo los datos justamente de un artículo que dice algo como esto. Entre 83 países, la Argentina ocupó el tercer puesto en un ranking de infiernos fiscales. Vieron que el concepto este de paraíso fiscal, con el tema de los Panama Papers y de países que cobran muy pocos impuestos y donde se lleva la plata, muchas veces la gente tiene mucha guita, la mueve hacia países del exterior para no pagar tantos impuestos sobre la riqueza o sobre la renta o sobre las operaciones que quieran hacer, se conoce como paraíso fiscal. Bueno, Argentina está en el opuesto. Hay muchísimos impuestos y por eso se llaman infiernos fiscales de esa forma. ¿Y por qué? Lo dice acá. El ranking fue elaborado en base a calificaciones que incluyeron la evaluación en dos áreas principales. Una cuantitativa, que representa el 60% de la puntuación total, que abarcó datos tales como impuestos totales en relación del PBI, que significa la presión fiscal. O sea, el 60% de este ranking se basa en la presión fiscal y el 40% restante de la nota tiene base cualitativa y se basa en indicadores como voz y rendición de cuentas, Estado de Derecho, calidad de regulación, estabilidad política, eficacia del Estado y control de corrupción. O sea, el problema no es que nos cobren tantos impuestos, lo están usando para cosas ineficientes o se lo están choreando o, por ejemplo, no hay estabilidad política, no hay eficacia del Estado, no hay control de la corrupción. Por este ranking somos el infierno fiscal por excelencia. Y se la voy a poner acá en pantalla, pero ven que somos terceros, por arriba de un par de países. Entonces, bueno, ¿a qué voy con todo esto? Que primero, no se pueden subir más impuestos. Segundo, que los impuestos no vuelven como tendrían que volver a la sociedad. Estamos muy mal en ese sentido y eso es algo que no se puede sostener a lo largo del tiempo, porque los impuestos también sirven como incentivo a hacer diferentes cosas. Si vos, por ejemplo, ponés millones de impuestos a la contratación de empleados, mucha gente va a dejar de contratar empleados o peor, lo van a hacer por abajo del sistema. ¿Qué quiere decir? El famoso empleo en negro. El famoso empleo en negro que no contabiliza antigüedad, no paga aportes, tiene un montón de desventajas y obviamente la precariedad laboral que puede haber, no te ampara ninguna ley.
Por ejemplo, entonces poner un impuesto a este tipo de cosas y subir los impuestos ahoga el incentivo a querer contratar a alguien, con todas las áreas que se imaginen y un montón de cosas más. Los impuestos sirven como un incentivo. Entonces tenemos un problema, somos el país que más impuestos cobra, somos también un país que no tiene incentivos al trabajo y al progreso y a proteger justamente la industria privada, y también tenemos que tener en cuenta que subir los impuestos indefinidamente, el candidato que diga quiero subir impuestos también va a perder algo de popularidad, no todo el mundo le cae bien. La siguiente forma que tiene un Estado de financiarse es a través del endeudamiento. Ya hablamos de los impuestos, hablamos de por qué Argentina ya a esta altura no puede cobrar más impuestos, pero ahora nos tenemos que mover hacia el endeudamiento. ¿Qué significa el endeudamiento? Tomar plata prestada. Y hay dos formas de endeudarse, o podemos englobar el endeudamiento en dos sectores, la deuda externa y la emisión de deuda interna por parte de un país. Primero vamos a hablar de la deuda externa. Podemos definir a la deuda externa como el conjunto de obligaciones que tiene un país, tanto el sector público como el privado, con entes del exterior. El problema es que a nosotros nos importa ahora lo público. O sea, las empresas también se pueden endeudar con privados en el exterior, pero lo que nos importa ahora es el endeudamiento del Estado. O sea que hay acreedores extranjeros. La gente que nos presta plata es de afuera. Entonces Argentina, obviamente, si ya no puedes aumentar impuestos, obviamente que acudió a los mercados financieros internacionales y salió a pedir plata. Y bueno, como no nos quedamos atrás en este sentido y como siempre tenemos que estar en todos los titulares, vamos a traer el caso de Mauricio Macri. Mauricio Macri realizó con el Fondo Monetario Internacional el 7 de junio de 2018 un préstamo, o sea, pidió un préstamo por 57.000 millones de dólares, lo que fue el mayor préstamo en la historia del Fondo Monetario Internacional. O sea, entiendan la magnitud. Pedimos una barbaridad de plata al Fondo Monetario y el problema de la deuda externa, vamos a decirlo así, y de toda deuda obviamente, es que esa deuda se tiene que devolver en algún momento. Esa deuda va a ser el día de mañana traducida en más impuestos o en la necesidad de no poder bajar justamente el nivel de impuestos del país porque tenemos que pagar los intereses y la deuda propia para que nos dejen de reclamar esa plata. Lógicamente, todos los países tienen deuda. El problema es que Argentina está en un punto de que ya nadie le presta plata. Nadie nos quiere prestar y si nos prestan a tasas de intereses muy altas. Es más, hace poco firmó un acuerdo de un préstamo con China y también con condiciones confidenciales o tasas de intereses confidenciales. O sea, ni siquiera nos dijeron la tasa de interés con la que se endeudaron. Estamos literalmente regalados. Porque obvio nadie nos quiere prestar y si nos prestan nos roban con los intereses. Esto, ¿por qué nadie nos quiere prestar plata? Porque nadie cree que Argentina pueda resurgir y pueda levantarse y pueda levantar su economía y pueda, por así decirlo, pagar lo que tomó prestado. Por eso te arrancan la cabeza. O sea, ¿cuánto vale el riesgo de que yo te preste plata? Y me va a tener que pagar un interés alto si querés que te preste plata, porque yo sé que vos no sos tan capaz de devolvérmela. Sumémosle a esto que aparte de que el Estado argentino es totalmente ineficiente y estamos totalmente sin un mango, por decirlo de alguna forma, Argentina es uno de los máximos defaulteadores de deuda por excelencia. O sea, muchas veces no hemos pagado la deuda, por eso, ¿quién nos va a querer prestar? Y la mala calificación de Argentina en términos de deuda, no lo digo yo, sino que hay medidoras y calificadoras de deudas que lo dicen. La más importante, que les voy a poner la imagen acá, es la que dice S&P. Justamente la institución califica deuda o la situación de una deuda. Si ustedes ven acá, Argentina en marzo de 2023 tenía una deuda de calificación CCC negativa. Pueden ver si quieren cómo fue involucionando la deuda, porque si fijan en 2010 teníamos una calificación de B, en 2012 teníamos una calificación de AA. La deuda argentina estaba calificada muy bien, por así decirlo, y tenía mucha credibilidad. Acá al lado les pongo justamente qué significa cada calificación. Argentina tiene un AA, significa alto grado de sustentabilidad o de confianza en esa deuda. Pero ahora tenemos un CCC negativo, que significa, acá abajo está como la última calificación, significa que existe un riesgo sustancial en la deuda argentina, viendo esta tabla y viendo la calificación que tiene Argentina en todo esto. Ahora quiero que hablemos de la deuda que puede emitir un Estado, justamente hablemos del tesoro de un Estado, puede emitir bonos de deuda. ¿Qué significa? Que te dan un papel, emiten papeles que se cotizan a mercado, que es una promesa de pago, una deuda. Vos compras ese papel, el Estado argentino recibe la plata de tu compra, por así decirlo, y te dice que de acá a tanto tiempo te va a pagar un interés. Eso es bastante sencillo, o sea, es deuda, es prestarle plata a alguien de manera directa, pero vos ese papel que tenés lo podés comerciar. ¿Qué significa? Que podés deshacerte de esa deuda si querés. Vos le das la plata al Estado, te dan el papel y ese papel si querés lo podés vender. Esto es muy importante porque los bonos, los famosos bonos que muchas veces se escuchan, son la deuda emitida por el Estado argentino, esos papeles. Tenemos el concepto de bonos y el concepto de letras. Las letras son como los bonos, pero a un plazo menor de un año. Y los bonos justamente son a un mayor plazo. Hoy en Argentina hay diferentes tipos de bonos, o sea, los altos grados de inflación que hay y el contexto macroeconómico, por así decirlo, nos llevó a
tener una gran diferencia y una gran amplitud de bonos. Hay bonos que son de tasa fija, hay bonos que están atados al valor del dólar oficial, hay bonos que están atados a la inflación. Es una gran magnitud, pero en un país normal hay bonos de tasa fija y en Argentina también lo hay. Los bonos argentinos hoy en día cotizan a un 30% de su valor inicial, que significa que si se emite un bono por el valor de 100 pesos y te prometen pagar 110 el día de mañana, ese bono, ese papel, hoy cotiza un 30%. ¿Qué significa? Que si lo querés comerciar, lo podés comprar a 30 pesos y lo podés vender por 30 pesos. O sea, entre más cae el precio, más sube la tasa de interés que paga ese bono. El problema es que nadie cree que el Estado argentino vaya a pagar ese bono, entonces por eso se cotiza tan bajo. O sea, es realmente deplorable el valor de los bonos de Argentina. Pero esto es muy importante porque después, para explicar más adelante la dolarización completa, el valor de los bonos es algo muy importante que lo vamos a tener que tener en cuenta. En resumidas cuentas, decimos que el Estado argentino no se puede endeudar en el exterior porque no tiene credibilidad y tampoco no puede emitir deuda porque ya los bonos cotizan muy bajo. Si el Estado argentino quiere recaudar, ponele 100 pesos, obviamente un valor de mentira, si quiere recaudar 100 pesos tiene que emitir 300 pesos en bonos, porque la gente solamente va a estar dispuesta a comprar ese bono a un 30%. Cotizan en este momento. Pues si el video envejece y cambian la cotización de los bonos, bueno, eso va a justamente cambiar, pero hoy en día es un 30%. Si viene un Estado, si viene un gobierno que da credibilidad, que da esperanza a los inversores de bonos argentinos, posiblemente, entre más se confíe, la gente más va a querer bonos porque van a poder ver que se lo van a pagar justamente, seguramente suba el precio, pero hoy en día eso no se está cumpliendo. Y por último, una vez dicho que ya no se pueden subir impuestos, ya no se puede pedir deuda, no se puede recibir préstamos porque nadie lo quiere prestar, no se puede emitir deuda porque nadie la quiere. ¿Qué mierda hacemos? ¿Dónde sacamos plata? Ey, ¿por qué no bajamos el gasto? Habrá dicho alguno en casa de gobierno. No, ¿cómo vamos a bajar el gasto? Idiota. ¿Qué? ¿Le vamos a decir a la gente que hay que hacer un ajuste? Ay, no, qué miedo la palabra ajuste. Sí. Si un país es tan mediocre como para basar su voto en qué tantas cosas le regalan, en qué tantas cosas le caen del cielo porque alguien lo paga todo eso, obviamente el Estado argentino no quiera bajar el gasto público. Pero hemos llegado a un punto donde bajar el gasto público es la única solución. ¿Por qué? Porque si vos no bajás el gasto público y haces lo que voy a decir ahora, generás una inflación escalofriante, como está pasando, no lo descartemos. La inflación aparece porque el último recurso que tiene un Estado para financiarse es a través de la emisión monetaria. Ya lo dije, imprimir billetes de la absoluta nada. En el episodio siguiente vamos a entender cómo funciona el Banco Central, cómo se tienen que imprimir billetes o cómo en teoría tendría que funcionar un Banco Central para respaldar el valor de la moneda. Pero en Argentina eso no pasa. Han encontrado el mecanismo de hacer que el Banco Central imprima billetes del aire. Esa es la emisión monetaria. Si volvemos al ejemplo que dije en el episodio pasado de por qué imprimir billetes de la nada genera inflación, vamos a traer otra vez con otro material y otro ejemplo. Tenemos en una economía, producimos 2 libros y estos 2 libros salen, vamos a decir, 10 pesos. Como antes, el ejemplo de 10 pesos. Bueno, tengo 2 libros y 10 pesos en toda la economía. Cada libro va a costar 5 pesos. O sea, la división es clarita, vamos a decirlo así. Pero si yo sigo teniendo los mismos 2 libros, no produje más libros, porque no tengo capacidad de producir más libros, porque la economía, el sector privado no me permite fabricar más libros, pero imprimo billetes en el aire y ahora tengo 20 pesos para pagar esos 2 libros. ¿Cuánto va a salir cada libro? Claramente va a salir 10 pesos cada mismo libro. Ahora te sale el doble pagar el mismo libro. Entonces la inflación funciona así. Imprimir billetes de la nada misma, genera inflación por excelencia. Es por eso que se dice que la inflación es en todo momento y en todo lugar un fenómeno monetario. Lo van a escuchar, ya sea quienes escucharon decir eso, hoy se hizo muy famosa esa frase. Así que bueno, ya entendieron el tema de todas las formas que tiene de financiarse un Estado y el Estado argentino ya agotó hasta la última opción, ya agotó hasta la emisión monetaria disparatada, porque se imprimió, vieron el gráfico del episodio pasado, se imprimió hasta un 400% de la base monetaria, o sea la base monetaria de los billetes claramente, se imprimió un 400% en 5 años. Y es una locura porque la economía no creció ni en pedo a la par que eso. Entonces, para ir cerrando, ¿por qué aparece la dolarización como una solución? Y después, obviamente, voy a seguir empleando sobre este tema. ¿Pero por qué aparece? Porque la dolarización te elimina la posibilidad de que un país pueda emitir su moneda. Y si un país no puede emitir su moneda, cuando agote los impuestos y agote los préstamos, va a servir para sincerar un poco las cuentas y decir, bueno, tenemos que bajar sí o sí el gasto público y tenemos que equilibrar las cuentas. Tenemos que poner la economía en orden, por lo menos del sector público, y después ahí darle más aire al sector privado, porque obviamente el sector público vive del sector privado. Si el sector público es cada vez más grande, le damos menos margen para actuar al sector privado. Entonces, la dolarización te elimina la capacidad de que nuestro Banco Central pueda imprimir pesos para financiar el gasto público desmedido que tiene históricamente Argentina. Así que bueno, ya hemos machacado bastante, hemos dado muchos conceptos, muchas cosas, he hablado de un montón de cosas y he explicado ¿por qué la dolarización puede servir como una alternativa? Porque inculcar otra moneda en nuestra economía que sea ajena al peso y que le sacamos el poder a los políticos de imprimir moneda y pasamos a un esquema de libertad de monedas, que podemos usar la moneda que queramos, va a colaborar con que Argentina
tenga más libertad en ese sentido y no darle todo el monopolio de la impresión de monedas a contra de nuestra voluntad a el Banco Central, que obviamente está imprimiendo y la gente no quiere pesos, porque lo mostré en el episodio pasado con el gráfico de la demanda real de dinero y cae y cae y cae y aumenta más la oferta de dinero y cae la demanda. Eso hace indudablemente que se desvalorice el peso. Listo. Terminé. Les juro que terminé. Gracias por aguantarme hasta acá. Voy a tratar de editar estos 2 episodios lo más rápido posible. Espero que lo hayan disfrutado, espero que me hayan seguido todo este tiempo y quédense tranquilos que no llegué hasta acá y esta no es toda la conclusión de por qué hay que dolarizar. Pero sí nos vamos acercando poco a poco a llegar a una conclusión final que creo que, como a mí por lo menos, le va a servir para entender dónde está el eje de este debate y por qué llegamos a tener que plantear esto. Así que bueno, muchísimas gracias y nos vemos en un próximo episodio.